Saludos cordiales, estimado docente, alumnos y miembros de YouTube. El día de hoy vengo a desarrollar un ejercicio práctico correspondiente al producto acreditable final. La temática en sí es el cálculo sobre áreas y volúmenes aplicando las integrales definidas. Soy el estudiante Miguel Alexander Sánchez Díaz, estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Industrial en el tercer ciclo dentro de la Universidad Señor de Zipán. El curso en el cual desarrollo este ejercicio es Matemática 2 encargado por el profesor Jover Obleta Díaz. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar con unas cuantas definiciones antes de poder realizar de una mejor manera el ejercicio y para entenderlo. ¿Qué es una integral definida? Bueno, en una integral nosotros buscamos determinar cuál es el área que hay debajo de la curva que nos arroja una función, una determinada función f de x. Muy bien, pero nosotros, ¿cómo podríamos hallar este área? Bueno, mediante esta gráfica podemos observar la división de estos, mediante la división de intervalos más pequeños que van a formar rectángulos, el cuales nosotros mediante calcular su área y realizar la suma de ellos, vamos a aproximarnos a cuál es el área real de esta función f de x. Pero nosotros, ¿qué sucede si empezamos a realizar cada vez intervalos más pequeños? Por lo tanto, los rectángulos, por ejemplo, iría uno por acá y por acá, o luego se iría acercando más y más y se iría reduciendo el espacio vacío que hay en esta parte. Por lo tanto, nos aproximaríamos mucho más al área real debajo de la curva. Muy bien, toda esta suma que he mencionado se ve reflejada en nuestra integral. En este caso tenemos aquí el símbolo de integración y los límites. La integración se realiza desde el límite a hasta el límite b de la función f de x por la diferencial de la variable que nosotros vamos a integrar. A diferencia de la integral indefinida, esta no posee una variable de integración por lo mismo que posee límites. Por lo tanto, el valor o el resultado que vamos a obtener es un número. Ahora, con respecto al volumen de un sólido de revolución, lo vamos a obtener mediante el giro que se realiza en una área o figura en una recta. Por ejemplo, aquí tenemos que se está girando en la recta y igual 0 esta determinada área y que obtenemos un sólido de revolución que podemos determinar como una figura conocida llamada paraboloide. Ahora, pero ¿cómo nosotros vamos a calcular el volumen de esta figura? Pues existe un método que vamos a aplicar justo en nuestro ejercicio denominado método del disco, el cual consiste en dividir este sólido en discos y realizar la suma de los volúmenes de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a conocer cuál es el volumen de estos discos. Por ejemplo, tenemos que la figura es prácticamente, bueno, es un cilindro. ¿Y cómo se halla el volumen de un cilindro? Se halla a través del área de la base por la altura. En este caso sería la diferencial de x, la correspondiente a la altura. ¿Y cuál sería el área de la base? Pues es una figura conocida, es un círculo. Entonces es pi por radio al cuadrado. Entonces el volumen de este sólido de revolución sería la integral desde el límite a hasta el límite b de pi por radio al cuadrado por la diferencial de x. Pero como pi es una constante, está multiplicándola, podríamos sacar de la integral y resolver radio al cuadrado por diferencial de x. Ahora, en nuestro ejercicio se presenta algo un poco diferente, pues no se hace dentro de esta recta y igual 0, sino se puede realizar un poco más arriba. Lo que tendríamos que hacer nosotros es restarle al radio, pues está disminuyendo el radio que hay en nuestro disco. Por lo tanto, sería el radio menos la distancia que exista entre este punto de la recta y igual 0 hasta la recta que nos den donde se realice el giro. Y lo mismo, si fuera debajo, tendríamos que en vez de restarle, le tendríamos que aumentar, ya que el radio estaría aumentando. Muy bien, ahora sí procedamos a la resolución de nuestro ejercicio. Veamos qué nos dicen. El ejercicio práctico número 4 nos dice, grafica y calcula el volumen del sólido generado al hacer girar alrededor de la recta y igual 2, la región del primer cuadrante que está limitada por las parábolas 3x al cuadrado menos 16y más 48, que es igual a 0, y x al cuadrado menos 16y más 80 igual a 0, y x igual a 0, que es una recta vertical. Muy bien, ya tenemos el área delimitada por las parábolas, ahora sí procedamos a explicar el ejercicio en una pizarra para entenderlo de una mejor manera. Bueno, en la pizarra podemos ver que el giro se va a realizar en y igual a 2, que es una recta horizontal. Y tenemos las parábolas de 3x al cuadrado menos 16y más 48 igual a 0, y la segunda parábola. Y luego tenemos el otro limitante de nuestro volumen, de nuestro sólido, que es x igual a 0, que también es una recta pero vertical. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que despejar nuestra variable y. Y para ello tenemos que operar. Entonces tenemos 16y es igual a 3x al cuadrado, porque el 16 pasa al otro lado con signo positivo,
y los demás se quedan 3x al cuadrado más 48. Y ya, despejando tendríamos y es igual a 3x al cuadrado más 48. Todo esto sobre 16. Entonces, si queremos nosotros expresarlo cada uno en un término, simplemente despejamos y tenemos 3x al cuadrado sobre 16 más, ahora 48 entre 16, ¿cuánto es? 3. Y hacemos la misma operación para esta parábola. Ahora, otro valor importante que nos va a servir es hallar el vértice o punto de origen de ambas parábolas. Apliquemos, busquemos dónde está el término b. Como podemos ver, en ambos casos va a ser 0. Entonces, tendríamos que para el primer caso, x va a ser igual a 0. Y ahora reemplazamos para hallar el valor de y. De 0, todo esto se anula, entonces quedaría simplemente 3. Y es igual a 3. Esto sería el vértice de la primera parábola. Ahora, queremos hallar de la segunda. Igualmente, teniendo estos valores, vamos a graficar ahora. Muy bien, la gráfica tiene que quedarnos algo así. Como el giro va a dar en el punto número 2, es decir, en la recta horizontal 2, nosotros hemos hecho la gráfica de esta manera. Y los puntos que nos va a interesar para hallar el volumen será esta parte. Y todo esto va a ser un giro en el 2. Muy bien, como ya explicamos anteriormente, esta sería nuestra fórmula para poder nosotros hallar el volumen, que sería pi por el límite inferior al superior. Ahora vamos a explicar cómo hallar el límite superior. 0, ¿por qué? Porque parte desde acá, limitado por la recta de x igual 0. Muy bien, tenemos el radio de la función mayor menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque está haciendo el giro en la y igual 2. Si lo hiciera en esta recta, en y igual 0, ahí sí sería normal, pero como lo está haciendo en el punto 2, se está reduciendo nuestro radio, por tanto nosotros tenemos que restarle 2. Entonces tenemos radio de la parábola mayor menos 2 al cuadrado, menos el radio de la parábola menor menos 2 al cuadrado, también todo por la diferencial de x. Ahora, ¿cómo hallamos nosotros el límite superior? Lo único que tenemos que hacer nosotros es igualar ambas parábolas para ver cuál es el punto en el que se intersectan. Entonces tenemos por lo tanto, el límite superior va a ser 4 y 4 acá. Bueno, ahora sí, ya tenemos aquí la ecuación reemplazada con los respectivos radios de cada una de las parábolas. Y en la parte inferior tenemos una forma de despeje para nosotros realizar con mucho más facilidad el ejercicio. Como podemos ver, aquí era menos 2, pero como la de nosotros despejamos, nos quedaba x al cuadrado sobre 16 más 5. Y si le restamos el menos 2 nos quedaría 3. Lo mismo para este, nos quedaba un más 3, si recordemos. Entonces, con el menos 2 sería más 1. Ahora sí, vamos a dar una borrada a todo esto para poder nosotros usar mayor parte de la pizarra y explicar mejor el procedimiento del desarrollo de la integral con límites. Ahora ya tenemos la expresión despejada. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos? Identificamos términos semejantes. Como podemos ver acá, un positivo y un negativo. Entonces, se nos va. Ahora operemos, término semejante, x a la cuarta con x a la cuarta, bases iguales 256, entonces podemos operar normal. Nos quedaría menos 8 sobre 256 x a la cuarta, lo colocamos. Menos 8 sobre 256 x a la cuarta. Y acá más 9 y menos 1, sumamos más 8. Y lo de acá, los límites lo dejamos igual. Esta expresión, tenemos los límites de 4, 0, pi, multiplicado el volumen y ya está. Lo siento, era igual y ya está. Ahora sí tenemos la expresión. Ahora lo que nos queda es integrar. ¿Cómo integramos? Simplemente recordemos que al exponente se le sumaba 1 y se dividía entre el exponente más 1. Entonces acá es más 1, acá es sobre 4 más 1, 5 sería la división. Y al 8 le agregamos pues una x. Ya tendríamos la expresión integrada, pero ahora vamos a cortar el video para poder escribirlo acá. Ahora sí ya tenemos la expresión integrada, reducida. Ahora sí solamente queda restar el límite superior con el límite inferior. Para ello tenemos que reemplazar.
Pero como aquí tenemos un 0, así que si reemplazamos nos saldría todo 0, así que lo que nos interesa trabajar es con el 4. Muy bien, entonces reemplazamos menos 1 sobre 160, el x que reemplazamos por el 4, todo esto a la quinta, más 4 por 8, 32. Bajamos normal el pi, que se multiplica a toda la expresión, volumen igualamos. Entonces, ahora ¿qué tendríamos? Esto nos saldría que el volumen es igual a pi, abrimos corchete, esto nos saldría menos 32 sobre 5 más 32. ¿Cuánto nos sale esto? Pues operando, nos sale que el volumen es igual a 25,6 pi. Esto unidades cúbicas, porque recordemos que el volumen se expresa en unidades cúbicas. Y tendremos el resultado. Bueno, ahora sí, ya hemos obtenido lo que es el resultado del volumen. Fue 25,6 pi unidades cúbicas. Pero si quisiéramos resolver nosotros el pi, que es 3.1416, lo multiplicamos al 25,6, nos daría 80,42 unidades cúbicas, que es lo correspondiente al volumen que estábamos buscando. Muy bien, ahora sí daremos unas conclusiones finales para finalizar este video. Tenemos que el desarrollo del presente caso práctico ha sido de mucha importancia para mí, pues me han dejado comprender de una mejor forma el cómo calcular el volumen de un sólido de revolución y brindar evidencia de cómo ha sido mi comprensión, desarrollo y el aprendizaje que he logrado durante el curso de Matemática 2 sobre el tema de integrales. Ahora, la aplicación del método del disco fue el adecuado para calcular el volumen del sólido de revolución que se me presentó para el ejercicio número 4, ya que fue de una fácil comprensión y el resultado fue el correcto. Pude hallar el volumen. No obstante, es importante tener en cuenta que los conocimientos previos como áreas de figuras, como en este caso el círculo, el volumen de las mismas, ecuaciones, hallar vértices, fueron piezas clave para tener éxito en la resolución. También es importante que el estudiar cálculo integral y todo lo que contiene resulta de suma importancia para los futuros profesionales en ingeniería. Por ejemplo, en mi caso, como futuro ingeniero industrial, se utilizaría estos conceptos para resolver problemas como el cálculo de áreas, los movimientos rectilíneos, crear métodos de soluciones de producción y costos para aplicar en problemas de economía, etc. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y este fue el video.